Conferencia de Monseñor de Feore. Señoras y señores, creo que hace ya 2 años que no tengo la ocasión de dirigirme a ustedes, y en 2 años muchas cosas han sucedido. Desgraciadamente, no se puede decir que en la Iglesia las cosas hayan mejorado. Muy al contrario, con ustedes trataré de puntualizar la situación actual y a la vez reflexionar sobre lo que podemos hacer como verdaderos hijos de la Iglesia, para la continuación de la Iglesia, para la vitalidad de la Iglesia. Así pues, hablaré primero rápidamente de lo que parece ser el complot que ha sido tramado contra la Iglesia, contra nuestro Señor, contra la cristiandad. Y luego examinaré cómo ha sido posible que los autores de este complot, aun que el autor principal no es otro que el mismo Satanás, hayan logrado introducirse en la Iglesia y servirse de los hombres de la Iglesia para realizar su complot, de modo tal que nos encontramos en una situación verdaderamente trágica, dramática, y no vemos solución a esta situación. Somos criaturas de Dios que vivimos en esta época extraordinaria, increíble de la Iglesia, en que se ve al Papa en el camino de la revolución. Por lo tanto, debemos actuar en consecuencia y tomar resoluciones firmes. La resolución de defender a todo precio nuestra fe católica, defender a todo precio la Santa Iglesia Católica. Ustedes ciertamente conocen el libro del Padre Sardá, El liberalismo es pecado. Ha sido escrito hace casi un siglo y aprobado por San Pío X por la Santa Sede. El liberalismo es pecado. Hoy morimos a causa del liberalismo. ¿Cuál es el pecado del liberalismo? El pecado del liberalismo es la rebelión del hombre contra Dios, el deseo de independencia respecto a Dios, la liberación. El hombre ha querido liberarse de Dios. Libertad, libertad, libertad. Eso es el liberalismo. Pero, ¿libertad de qué? Libertad de pecar, simplemente. Libre para poder pecar, según la propia conciencia. Libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de prensa, las libertades que el hombre reclama respecto de Dios. Después del protestantismo ha habido una verdadera revolución. Hasta entonces, los hombres se consideraban en dependencia de Dios. Consideraban a Dios como la autoridad suprema, la verdad perfecta, la ley divina. Eran pues sumisos, sabían que debían someterse y cuando pecaban sabían que habían pecado y que debían arrepentirse y acercarse al sacramento de la penitencia para pedir a Dios el perdón de sus pecados. Después, el protestantismo y en los siglos que se han sucedido desde el protestantismo, el hombre ha querido proclamar su independencia, libertad, igualdad, fraternidad, la liberación. Son las mismas cosas que escuchamos hoy. Teología de la liberación, la independencia. El país festeja su independencia. Si solo se trata de la independencia política, bien, es un hecho histórico, pero se proclama también la independencia respecto a Dios. Entonces, ¿qué es este liberalismo? ¿Cómo se le puede definir? Pues bien, diré que este liberalismo es una religión, una verdadera religión, que tiene por fin simplemente reemplazar la religión católica. Es una religión que tiene sus sacerdotes. ¿Quiénes son? Los dirigentes de las logias masónicas. Ellos son los grandes sacerdotes, los pontífices del liberalismo. Han forjado el liberalismo en las logias masónicas y son ellos los que dirigen la obra de destrucción de la cristiandad, de destrucción de la Iglesia mediante los principios del liberalismo. Esta religión tiene su culto, el culto laico, el culto de la razón, que se manifestó durante la Revolución Francesa
en la Catedral de París, donde se adoró a la diosa razón. Culto de libertad. Se levantan estatuas a la libertad, estatuas que reemplazan a las de la Santísima Virgen, a la cruz de nuestro Señor. Tiene su calendario, con sus fiestas, las fiestas laicas que reemplazan a las fiestas religiosas. En todos los países católicos, muchas fiestas religiosas han sido suprimidas o reemplazadas por fiestas laicas. La fiesta del trabajo, el Día de la Madre, de la Independencia, fiestas laicas. Así podemos decir que efectivamente el liberalismo es una verdadera religión. Tiene sus mitos. El hombre, la razón, la libertad. El hombre es exaltado como todopoderoso, como si verdaderamente fuera el centro de la creación, como si no debiera nada a Dios, como si verdaderamente fuera el centro de la creación, como si no debiera nada a Dios y todo dependiera de sí mismo. Y especialmente con los inventos modernos que dan la impresión de que el hombre es capaz de todo, capaz de transformar el mundo. Sí, desgraciadamente puede ser capaz de destruir algún día, de reducirlo a la nada con sus inventos, gracias a la inteligencia que Dios le ha dado, pero no para hacer bombas atómicas y destruir el mundo entero. La inteligencia no le ha sido dada por Dios para hacer esto. Tiene su decálogo. ¿Cuál es? Las declaraciones de los derechos del hombre. He ahí el nuevo decálogo de la religión del liberalismo. Ya no son los derechos de Dios ni los deberes del hombre, sino solo los derechos del hombre. Derecho del hombre de poder pecar, de poder elegir su religión, de poder elegir cualquier cosa que quiera, todo lo que hace. Todo el mundo debe respetar lo que hace esta conciencia del hombre. Nadie tiene derecho a tocar la conciencia del hombre. Eso no es lo que nuestro Señor nos ha enseñado, porque nuestro Señor ha dicho a sus apóstoles: id y enseñad a todas las naciones. El que crea se salvará, el que no crea se condenará. Él no ha dicho: abandonad a los hombres a su conciencia. Ha predicado la verdad para salvarlos. Eso es lo que Jesús ha pedido. Y los apóstoles han sido mártires por haber predicado esa verdad del Evangelio de Jesús, y no para decir: tenéis vuestra conciencia, podéis elegir vuestra religión, podéis hacer lo que queráis, podéis actuar según vuestra conciencia. Está muy bien así. Pero si pecáis, eso no tiene importancia. Así es como se hace hoy. Esto existe actualmente. Es el espíritu que actualmente domina, incluso en la Santa Iglesia, en el interior de la Iglesia. Esta religión también tiene, evidentemente, su política, su organización política, la democracia. En lugar de que el poder venga de Dios, que toda autoridad venga de Dios, como lo dice la Sagrada Escritura, la autoridad vendrá del hombre, del número. El número es el que hará la ley, y ya no Dios. Es pues la democracia, pues por otra parte se ha transformado en socialismo y en comunismo. Tal es el caso de la mayor parte de las naciones, que cada vez más son dirigidas por el poder socialista, que quiere decir supresión de la propiedad privada, supresión de la iniciativa privada. Es la esclavitud que instala en los países que están bajo el dominio del socialismo y del comunismo. Los hombres ya no son libres, porque ya no hay propiedad privada, porque el dinero está, en cierto modo, a disposición del gobierno, porque todo está estatalizado. Todas las industrias son estatales. La población ya no es libre, particularmente bajo el poder comunista, que instala este nuevo estado de cosas en la sociedad por la fuerza, haciendo a todos los hombres esclavos, dependientes del Estado para comer, vestirse, para cobijarse, para tener un techo, para tener trabajo. Los hombres dependen enteramente del Estado, y por ello están atemorizados, viven en el terror de pensar que si alguna vez son denunciados por tal o cual cosa, una palabra dicha contra el gobierno comunista,
se arriesga a no tener más su salario, ni trabajo, ni casa, ni nada, e incluso a ser enviado a los hospitales psiquiátricos o a campos de concentración. Se instala un régimen de terror dentro del comunismo. Todo esto viene del liberalismo. Es la religión liberal que se instala mediante estos gobiernos socialistas y comunistas. Esta religión tiene sus finanzas. Creo que muchos de ustedes podrían decir más que yo. No conozco los secretos de los bancos ni de las organizaciones de finanzas internacionales, pero es un hecho que existe un poder, que además está más o menos oculto, que no se conoce exactamente quién detenta ese poder, pero que tiene todo el dinero del mundo en sus manos. Detenta el poder financiero internacional del mundo entre sus manos, de modo tal que el poder enorme de esa religión liberal puede reducir a la nada a una nación, suprimiéndole el crédito. Ustedes saben bien que particularmente aquí, en los países de América del Sur, en los países que tienen dificultades económicas, la banca internacional los sostiene dándoles créditos. Ese crédito aumenta, se convierte en millones y millones de dólares. ¿Cómo no tendrá luego en sus manos a esos estados? Entonces dicen, si ustedes no aplican nuestra religión liberal, en sus países cortamos el crédito. Ya no son libres. Tienen en sus manos a todos los países. Es una fuerza increíble, diabólica. Tienen los medios de comunicación social. Ustedes saben perfectamente que todos los grandes periódicos del mundo, cualquiera en cualquier país, son dirigidos por la masonería. Ya no existen en Europa periódicos verdaderamente católicos. Todos los diarios son libres. Todos están en manos de la masonería. Ya no existe un solo periódico independiente, católico, verdaderamente católico. En Italia, ninguno tampoco en Francia, ni en Suiza, ninguno. Todos están en manos de ese poder financiero internacional. Es pues una fuerza considerable, y en general, todos los medios, televisión, radio, están igualmente en manos del poder masónico, que puede así difundir programas pornográficos, verdaderamente vergonzoso. A título de ejemplo, cuando se viaja en avión, en viajes transoceánicos, cuando superan las 6 horas de vuelo, se ha tomado la costumbre de poner películas. Desgraciadamente, he debido asistir a estas películas. Todas son malas, absolutamente abominables. Incluso en las compañías que parecen las más dignas de respeto, las que parecerían las mejores, no he encontrado ninguna compañía que proyecte películas adecuadas. Cada vez hay escenas abominables, vergonzosas, que degradan los espíritus. Se creería que nos hemos convertido en gentes que ya no tienen moral, que carecen de toda moral. Todo ello está en manos de la masonería. Es evidente. Es pues una religión que quiere reemplazar la religión católica y que se instala en todas partes, y finalmente, sobre todo en las organizaciones internacionales, la ONU, la FAO, la UNESCO. Todo eso también está en manos de la masonería. El templo masónico de la ONU es bien conocido, y ahora están en vías de instaurar una superreligión con la reunión que ha tenido lugar en Asís el 27 de octubre. En la reunión que el Papa ha hecho en Asís, pero el 29 de septiembre ha habido. Ustedes no conocen este hecho, yo tampoco lo conocía y he tenido que ir a Italia, a Roma, a fines de octubre para enterarme que el 29 de septiembre hubo una reunión presidida por el príncipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel de Inglaterra, una reunión de las 5 grandes religiones en Asís, en el mismo lugar que el Santo Padre utilizó un mes más tarde, la Basílica de San Francisco. En los periódicos, particularmente en la estampa, se destaca el discurso del príncipe de Edimburgo. Finalmente se han reunido las grandes religiones. Finalmente ya no existen más dogmas. Finalmente la verdad
está compartida y ya una sola religión no puede decirse la verdadera. Finalmente, escuchad bien esta blasfemia del príncipe de Edimburgo. Finalmente, se ha suprimido el escándalo cristiano. ¿Escándalo cristiano? De un hombre que, habiendo vivido hace 2000 años, ha podido decir que sólo él era el camino, la verdad y la vida. Suprimido el escándalo cristiano de un hombre que ha podido decir que sólo él era el camino, la verdad y la vida. Blasfemia contra Jesucristo. Una abominación. Y eso ha pasado un mes antes de la reunión del 27 de octubre en Asís, en el mismo lugar que utilizaría el Papa. Y Roma lo sabía, puesto que hubo una hindú que bailó un himno a la naturaleza, dado que esta reunión se hacía para la protección de la naturaleza, en presencia de los jefes de las religiones del superior general de los franciscanos, el padre Lafranco Serini. Este dudó un poco acerca si era posible que se realizara aquella danza dentro de la basílica, ante el altar de San Francisco. Entonces se remitió a Roma para preguntar sobre la posibilidad de realizar esa danza pagana. Dice la estampa, que Roma dudó un instante acerca de si se podía o no realizar esa danza, pero finalmente respondió: no tiene importancia, que se haga. Eso pasó, como les decía, un mes antes del encuentro del Papa, en el mismo lugar, en la misma basílica, delante del altar de San Francisco. Todos los diarios italianos definieron o intitularon esta reunión como la superreligión. Un mes después se realizaba el encuentro del Papa. Todo eso no es más que una etapa para llegar a la formación de esa superreligión. Ustedes saben que el Papa fue invitado para el año próximo a Kioto, Japón, para la realización del que se llamará Parlamento de las Religiones. Todo eso no es más que la religión del liberalismo. Esa religión que instala su programa para reemplazar a la verdadera religión católica. Es algo verdaderamente abominable. Y esta religión tiene también sus condecoraciones. La B'nai B'rith de Nueva York distribuye su condecoración de la libertad religiosa, y su presidente de Argentina, lo dicen los diarios, ha ido a Nueva York y ha sido recibido por un grupo de judíos que le han entregado la condecoración de la libertad religiosa, porque él aplica las ideas liberales y el laicismo en su país, la Argentina. Por ese motivo, ha recibido la medalla de la libertad religiosa de esta secta masónica, la B'nai B'rith de Nueva York. Y también el cardenal Bea recibió la misma condecoración. El cardenal Bea, que luchó por la introducción de la libertad religiosa en el concilio, esa libertad que está escrita en la Declaración de los Derechos del Hombre, no en el Decálogo, por supuesto. Él también recibió la medalla de la libertad religiosa y de la paz de la misma secta masónica de Nueva York. Estas son cosas increíbles. Se puede decir que hay toda una organización, un verdadero complot, meditado, científico, llevado científicamente, realizado punto por punto, y que destruye toda la cristiandad, todas las instituciones cristianas. El Papa León XIII decía en su encíclica Humanum Genus: el objeto de la masonería es destruir todas las instituciones cristianas. Y bien, eso es lo que están haciendo. Una de las instituciones contra la que lucha encarnizadamente es la familia. Institución hecha, creada, querida por Dios, la demuele tanto como puede, y se llega ahora prácticamente a la unión libre. Cada vez hay menos matrimonios, incluso en Europa, incluso en los países católicos. Las leyes están hoy a favor de la unión libre. Los que viven en concubinato tienen menos impuestos que pagar que los que viven en un matrimonio regular, normal. Todo para favorecer la unión libre, el desorden completo de la familia.
Asistimos a una empresa verdaderamente diabólica. Y ahora llego a la parte más dramática de lo que quería hablarles. El golpe maestro de Satanás. La idea genial que tuvo para llegar a introducirse, a infiltrarse en la iglesia y servirse de los hombres de iglesia para realizar su revolución liberal, para introducir su religión liberal en el seno de la iglesia. Se sirve de los hombres de la iglesia. Es evidente, es cierto, ya nadie puede negarlo. Los hechos están constantemente en los periódicos. Ya no es necesario estar muy bien informado para darse cuenta que las autoridades de la iglesia, y en particular de los episcopados, están desde el concilio al servicio de esta religión liberal. Es evidente. Y ven aquí un pequeño ejemplo del que me he enterado al llegar a la Argentina. Los obispos argentinos han hecho un esfuerzo para impedir el divorcio. Y ha sido Roma quien los ha contradicho, quienes ha pedido que se retracten porque han dicho que habría una excomunión para aquellos diputados y magistrados que estuvieran a favor del divorcio. Es la ley, es el derecho canónico. No han hecho más que aplicar el derecho canónico. Y bien, Roma los contradice. ¿Cuál es, pues, el espíritu que domina en Roma para que Roma venga en contra de los obispos que no hacen más que aplicar el derecho canónico contra los que admiten el divorcio? Estamos verdaderamente en una situación increíble. Es la infiltración de la revolución en el interior de la iglesia, que se manifiesta sobre todo después del concilio. Desde el concilio asistimos a esa situación inimaginable, la adopción de los principios de esta nueva religión. El cardenal Ratzinger, en su libro Principios de Teología, dice que después de los años 60 algo ha cambiado en la iglesia y que cada vez más la iglesia reconoce principios que no provienen de ella, que vienen de la revolución de 1789. Lo dice abiertamente. Dice también que el concilio ha sido una contrasílabus. ¿Cómo puede serlo? Adoptando los principios liberales de la revolución, los principios de la nueva religión, y poniéndolos en práctica. Desde el concilio ya no se nombran más que obispos que estén a favor de la revolución. Ya no se nombran más que obispos que estén a favor de la religión liberal. Vean ustedes en Chile, Brasil, en todos los países del mundo, en Suiza, Italia, Francia, en todas partes los nuevos obispos son de tendencias liberales, socialistas e incluso marxistas. La revolución que se hacía contra la iglesia, fuera de la iglesia, se hace ahora en el interior de la iglesia, mediante los hombres de iglesia. No digo por medio de la iglesia porque ésta es santa, pero la iglesia está crucificada por esos hombres. Una verdadera crucifixión, la pasión de la iglesia. Hoy, la iglesia católica se demuele a sí misma. Es lo que ha dicho Pablo VI. Asistimos a la autodemolición de la iglesia. ¿Qué quiere decir autodemolición? La demolición de la iglesia por ella misma. Los obispos, en vez de guardar el decálogo, en vez de defender la ley de Dios, en vez de defender la santidad de la liturgia, de la familia, están a favor de todas estas libertades modernas. Y todos están contra los gobiernos que quieren resistir y poner un poco de orden. Cuando un gobierno quiere restablecer un poco el orden cristiano, inmediatamente el mundo entero está en contra suya. Todos los estados liberales se levantan contra ese pobre gobierno que trata de mantener el orden en su país. Es inimaginable, todo gobierno que mantiene un poco de orden cae bajo la mira de todas las naciones liberales, de la religión liberal, del mundo entero. Y es evidente que en Francia, por ejemplo, el último gobierno, el de Mitterrand, ha sido elegido gracias a los obispos, pues son ellos los que han alentado a votar por el socialismo.
e inmediatamente el gobierno comenzó a luchar contra las escuelas católicas, los fieles mismos, no los obispos. Unas 200.000 personas han protestado en París contra la estatización de la educación libre. Los obispos no han hecho nada, no han dicho nada. Es increíble. Y esta es la situación en la que nos encontramos hoy. Podría multiplicar los ejemplos hasta el infinito. Hay muchos libros que se han escrito que muestran esta introducción de la revolución en el interior de la iglesia. Tienen ustedes libros como los de Marden, Salerón y otros muchos, Virión, mostrando también la introducción de la revolución en la iglesia. En los países de habla inglesa están Michael Davis, James Fraser, quien desgraciadamente acaba de fallecer. Era director de la revista Approaches, que han denunciado lo mismo. Desgraciadamente, eso no ha cambiado en nada la actual situación de la iglesia. Y esta reunión de Asís, yo no sé lo que habrá pensado personalmente cada uno de ustedes, pero les aseguro que nosotros, los que estamos aferrados a la tradición, a la doctrina de la iglesia, estamos verdaderamente alterados, indignados. Es por eso que antes de la reunión de Asís, escribí a 8 cardenales pidiéndoles la gracia de impedir que el Papa hiciera semejante reunión. Es un escándalo poner al Papa al mismo nivel, poner a nuestro Señor, puesto que el Papa lo representa, al nivel de las falsas religiones, de las religiones paganas. Lo han dicho, han puesto asientos, que eran todos de la misma altura, para mostrar que de ahora en adelante todas las religiones están al mismo nivel. Poner a Jesucristo al mismo nivel de esas religiones inventadas por el diablo es un horror, una abominación. Desgraciadamente, me veo obligado a constatarlo, pero renegaríamos de nuestra religión si no estuviésemos indignados por ese escándalo de Asís. He escrito a 8 cardenales y solo uno me ha respondido diciendo: nada puedo hacer, dejo al Papa que haga lo que quiera. Y los demás no han respondido. Incluso Monseñor González, arzobispo de Toledo, ha escrito un artículo en el cual dice que Asís ha estado muy bien. La ceguera. Dios ciega a los que no resisten al error, a los que no quieren defender la verdad. Dios los ciega. No quisieron defender la verdad en el concilio. Dejaron que el error creciera en el concilio. Dios los ha cegado. Ya no ven la verdad, lo que está bien, lo que está mal. Ya no son capaces de ver la diferencia. Tienen ojos y no ven, dice la Escritura. Pienso que esto es semejante. Llegamos ahora a la conclusión. ¿Qué debemos hacer nosotros para ser fieles? Debemos reagruparnos como verdaderos católicos. Reagruparnos alrededor de los verdaderos altares. Los altares verdaderamente católicos. No esas mesas de comunión que ya no son altares católicos. Los altares en que se inmola nuestro Señor, junto a los verdaderos sacerdotes, los verdaderos obispos, la verdadera doctrina, la verdadera religión. Alrededor de esos altares para asistir a la verdadera misa, esa misa que celebran los sacerdotes verdaderamente católicos. El altar es como el tesoro de la iglesia. El sacrificio de Jesús es lo más hermoso, lo más grande, lo más sublime, el tesoro inmenso de su cuerpo y de su sangre, de su vida, que Él nos la legará. Debemos reencontrarnos en esos altares católicos y reconstruir la cristiandad a partir de ese altar. Todas las gracias proceden de Jesucristo. Esas gracias que hicieron que muchos murieran mártires por Dios. Esas gracias que levantaron la cristiandad, el espíritu misionero, las familias cristianas. Todo procede de la cruz de Jesús. Si queremos entonces reconstruir la cristiandad, debemos abandonar los altares que ya no son altares católicos, que son apenas esas eucaristías, esas comidas al modo protestante. Debemos partir del verdadero altar.
Para tener esos altares necesitamos sacerdotes, necesitamos obispos. El próximo domingo 30 de noviembre tendré la gracia de conferir el sacerdocio a 11 jóvenes seminaristas en el Seminario de La Reja, con la asistencia del antiguo obispo de Campos, Monseñor Antonio de Castro Mayer, que asistirá a esa ceremonia de ordenación sacerdotal con gran número de sus sacerdotes. He aquí, pues, la esperanza de la Iglesia. Es esa esperanza que nosotros les damos a estos sacerdotes, esos sacerdotes que hoy están aquí, en la calle Venezuela. Mañana, si Dios quiere, estarán en Córdoba. Ya están trabajando en Chile con un trabajo magnífico ante esos fieles numerosos, felices de reencontrar la misa, celebrada como se celebraba antes. Debemos formar familias cristianas, puesto que es de ellas de donde proceden las vocaciones. Si no hay familias cristianas, ya no habrá iglesia. Las familias cristianas se construyen por la misa, que da la gracia de nuestro Señor. Familias numerosas, familias unidas en donde se reza en común, donde se da ejemplo, donde reinan la modestia y las virtudes familiares. Es de ella donde salen las ocasiones, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas. Es eso lo que sucede. Gracias a Dios, en nuestros medios tradicionales, gracias a ustedes y a todos aquellos queridos amigos que se les asemejan en todo el mundo, aquellos que quieren guardar la fe. Es así como surgen los Carmelos, los conventos de dominicas, de franciscanas, de dominicos, de franciscanos, de benedictinos, con vocaciones en cantidad. Valga este ejemplo. Mi hermana, que es carmelita, estaba en un Carmelo en Australia, pero ese Carmelo ya dejaba de ser Carmelo. Les habían pedido que quitaran la reja y que salieran a hacer apostolado, a enseñar el catecismo a los niños. Ya no eran carmelitas de clausura. Entonces yo le dije, pues ven a Francia y funda aquí algún Carmelo. En 1978 mi hermana fue a Francia y fundó su primer Carmelo. Ahora, después de 8 años, fundó su sexto Carmelo con vocaciones continuas, buenas jóvenes, procedentes de todas partes. Ya han fundado un Carmelo en Bélgica, otro en Alemania, otro en Estados Unidos, 3 en Francia, 1 en Suiza. En 8 o 10 años, todo esto y todas esas vocaciones provienen de buenas familias. Pues bien, permítame entonces que yo los entusiasme para que no pierdan valor ante esta crisis increíble, para que reencontremos el camino para la reconstrucción de la cristiandad en el altar de Jesús, en la verdadera misa, en el verdadero sacerdocio, en la verdadera doctrina, para reconstruir la iglesia. Pidamos a Dios que nos ayude. Hay que reconstruir esa cristiandad a pesar de todo, a pesar de todas las desgracias, de todos los desastres que nos rodean. Recordemos que Dios es el mismo, siempre igual de rico, siempre igual de poderoso. Nosotros debemos presentar el programa de su reino universal, reino no solamente en nuestra familia, sino en nuestras ciudades, el reino de Jesucristo, el reino de Nuestra Señora, como fue predicado durante tantos siglos. Nosotros queremos hacer lo mismo, que podamos decir entonces, mejor morir que traicionar. Melius mori quam fodari. Más vale morir que traicionar. Que pueda yo acabar entonces diciéndoles a todos ustedes, ¡viva Cristo Rey! Y gracias por su atención. Marcel Lefebvre, Buenos Aires, 28 de noviembre de 1986.